Sofonías prácticamente está 4 libros antes de llegar al Nuevo Testamento, perdón. Vamos a encontrar a Mateo, de Mateo hacia atrás es Malaquías, Zacarías, Ageo y luego está Sofonías. Y vamos a leer Sofonías 1 a partir del versículo 7. Nos dice aquí la Escritura: calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. En el día del sacrificio de Jehová, ¿qué dice que va a hacer? Castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo, castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, a los que llenan la casa de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader está destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata, ni su oro podrán librarlos el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Esto lo escribió el profeta de Judá 600 años aproximadamente antes de la llegada de Jesús. Y si observan, esta escritura está llena de palabras como castigo, clamor, destrucción, amargura, angustias, tinieblas, oscuridad y destrucción. Palabras que definitivamente no hablan de algo agradable, porque son palabras que hablan de castigo. Sin embargo, este castigo será para los hombres que pecaron contra Dios, como dice el versículo 17, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Ahora, en este mismo sentido yo les pregunto, ¿habrá alguien que pueda decir que no peca contra Dios? La realidad es que todos pecamos contra Dios. Y si alguien lo niega, se está engañando a sí mismo. Como dice la Escritura en 1 Juan capítulo 1, verso 8, se los ponemos en la pantalla. Dice aquí la Escritura: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Tenemos pecado porque pecamos. Ahora Pablo, en este mismo sentido, dice en Romanos 3, 10 y 12, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la verdadera condición del ser humano en su naturaleza caída. Por ese motivo necesitábamos un Salvador para que nos libere de la ira venidera. Y ese Salvador es Jesús.
Por eso dice la Escritura en 1 Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, por medio de Jesús, seremos salvos de esa ira, de ese día de la ira. Es decir, del castigo de Dios que está a punto de suceder. Ahora, por otro lado, si el día de hoy, Dios no lo quiera, pero si partimos a la presencia de Dios, sea por una muerte natural o por un accidente, si somos cristianos, es decir, si aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y nos arrepentimos de nuestros pecados, podemos estar confiados de que no seremos condenados ni estaremos en el día de la ira de Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Y eso es por medio de Jesús. Entonces la salvación del día de la ira es parte de los bienes venideros que vamos a tener en Cristo. Ahora, otro beneficio que también vamos a recibir en el futuro es un cuerpo glorificado, porque seremos transformados, como Pablo lo comenta en 1 Corintios capítulo 15, se los vamos a poner en la pantalla. Versículos 51 y 52, nos dice aquí la Escritura, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto quiere decir que si Cristo viene por su iglesia en estos momentos, vamos a ser transformados. Es decir, vamos a recibir un cuerpo sin pecado. Entonces, el recibir un cuerpo sin pecado, un cuerpo glorificado, también es parte de los beneficios futuros que tenemos en Cristo. Sin embargo, la realidad es que no podemos negar que aún desde este tiempo presente en Cristo ya tenemos ciertos beneficios, como lo es el ser llamados hijo de Dios y no solamente creación de Dios. Pero también ser la morada del Espíritu Santo, el cual día a día nos ayuda para que sigamos creciendo en santificación. Estos son parte de los bienes tanto presentes como futuros que tendremos en Cristo. Sin embargo, el escritor a los Hebreos solo está haciendo referencia a los bienes venideros a través de la ley que se presentaban como una sombra y no como la imagen misma de las cosas. Ahora, en este mismo sentido, el apóstol Pablo les dice a los colosenses, se los vamos a poner en la pantalla, Colosenses 2, 16 y 17, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, claro que la ley solo tenía sombras y no la imagen misma de las cosas, como dice el texto base. Ahora, cuando el escritor a los Hebreos utiliza la palabra imagen, ahí en el versículo 1 de nuestro texto base se refiere a lo que es real. Y lo real es lo que vamos a tener por medio de Cristo en el futuro, lo cual nunca va a llegar por medio de los sacrificios que se presentaban bajo la ley, sobre todo en el día de la expiación, porque bajo ese contexto lo está presentando. Derivado que estos sacrificios no podían hacer perfectos a todos aquellos que se acercaban a Dios, es decir, por medio de ese culto. Por eso, en la segunda parte del versículo 1 del texto base, nos dice, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Esto es, mis hermanos, como lo que sigue pasando en nuestros días. Porque hay mucha gente que siempre está tratando de ofrecer diferentes tipos de sacrificios con la intención de buscar el favor de Dios.
Como por ejemplo, hablemos de la Semana Santa. Fecha en la cual mucha gente empieza a buscar el favor de Dios, pero lo hace de una forma que Dios no lo instruye en su palabra. Como por ejemplo, no comer carne, solo pescado. Recorrer grandes distancias de rodillas. Buscar la bendición de un sacerdote terrenal. Y tantas otras cosas que hacen, las cuales Dios no aprueba ni lo estableció en su palabra. Porque el único sacrificio que Dios aprueba para tener su favor es el de su Hijo Jesucristo, debido a que Él lo entregó deliberadamente para que lo azotaran, lo golpearan y lo crucificaran en una cruz por nuestros pecados. Ahora se imaginan, mis hermanos, lo que Dios ha de sentir cuando una persona se quiere acercar a Él, pero está rechazando a su Hijo. Esto definitivamente, mis hermanos, pasa cuando se quieren acercar a Dios de una forma religiosa, porque lo hacen sin considerar a Jesús. Y de hecho, esto también muchas veces pasa dentro de nuestro cristianismo. Porque hay hermanos que vienen a los servicios de la iglesia sin considerar a Cristo. Es decir, con sus hechos. En sus hechos no están considerando a Cristo. Como por ejemplo, no llegar temprano al servicio y por lo tanto no alaban a Jesús ni su obra en la cruz. Ahora, si llegan temprano, su mente y su corazón sigue allá afuera, en el trabajo, en los pendientes que tiene. Está aquí, pero no está. Pero ¿qué me dicen de los que vienen a dormir? A veces, mis hermanos, sin darnos cuenta, también estamos obrando de una forma religiosa, porque no estamos considerando a Jesús en nuestros hechos, tanto dentro de la iglesia como fuera. Y eso es, mis hermanos, lo que estaba pasando con los judíos del primer siglo, porque querían seguir operando en un culto de una forma religiosa, pero sin considerar a Cristo. Por eso el escritor a los hebreos les dice a su audiencia primaria, es decir, a los judíos convertidos a Cristo, que los sacrificios ofrecidos bajo el culto de la ley no pueden hacer perfectos a los que se acercan. Ahora, aquí la palabra perfecto se refiere a ser sin defecto o sin mancha. Por eso continúa diciendo en el versículo 2 del texto base, Hebreos 10:2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan ese culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Es decir, si los sacrificios ofrecidos bajo la ley fueran suficientes para perdonar de forma definitiva el pecado del hombre, ya no habría necesidad de continuar con esos sacrificios, porque desaparecerían los sentimientos de culpa, como lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice esta traducción: si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habría desaparecido los sentimientos de culpa. Entonces es claro que si no nos sentimos sucios o nos sentimos limpios, no vamos a buscar aquello que nos va a limpiar, porque ya me siento limpio, ¿verdad? Es como cuando nos sentamos a comer después de habernos lavado las manos. En ese momento nuestra conciencia está tranquila porque sabe que tenemos las manos limpias y podemos agarrar la comida sin ningún problema. Incluso si nos estamos comiendo unas ricas costillitas en adobo, que las agarramos y luego nos embarramos todos, ¿verdad? Sin embargo, aún eso no va a hacer que nos sintamos en nuestra conciencia sucios. Por ejemplo, les pongo un dibujo gráfico. Le hacen la siguiente, mi hermano. Aquí vemos a un niño que está comiendo una rica sopa, pero tiene la cara llena de comida. Ahora, si el padre y la madre lavó las manos antes de que el niño empezara a comer, su conciencia va a estar tranquila, porque sabe que el niño
Aunque se está embarrado, no está sucio, ¿verdad? Por lo tanto, pues obviamente va a esperar que termine de comer para ahora sí lavarle no solo las manos, sino la cara y todo. Porque imagínense, salir el niño así de su sillita y luego se vaya a la sala y tenga una sala blanca y cremita, ¿cómo la va a dejar? ¿Verdad? Pero el punto es que si sabemos que estamos limpios, nuestra conciencia va a estar tranquila. Sin embargo, en el caso de la ley, no había esa tranquilidad porque la ley lo que hacía es traer memoria de los pecados. Por eso el escritor a los Hebreos continúa diciendo en el versículo 3 del texto base, Hebreos 10:3, dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Y aquí entramos a nuestro segundo punto de la enseñanza, porque los sacrificios de la ley solo traían memoria del pecado. Ahora, la palabra memoria en griego se refiere a un recordatorio de un evento. Y en este sentido, actualmente en muchos países tenemos memorias o memoriales de ciertos eventos que son muy recordados por la nación cada año. Como por ejemplo, hablando de nuestro país, México. Uno de los memoriales que cada año celebramos es lo que se registró el 16 de septiembre de 1810, cuando se registró el primer grito de Dolores bajo el liderazgo de Miguel Hidalgo y Costilla, conocido también como el Grito de la Independencia, donde se convocó al pueblo a las armas para lograr su independencia. Un evento que duró aproximadamente 11 años, donde murieron muchos hombres y mujeres. Sin embargo, por medio de la muerte de esos hombres y mujeres, es que el día de hoy nosotros podemos tener la independencia que ellos no tenían. Por eso cada año nuestro país hace un memorial del Día de la Independencia. Ahora, en un sentido muy similar, cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, también les dejó un memorial. Veamos esto en Éxodo capítulo 13. Vayan allí en su Biblia. Éxodo capítulo 13. Y vamos a leer a partir del verso 3. Éxodo 13, 3 nos dice, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí como con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, lo cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó de Jehová de Egipto. Si observan, el motivo de este memorial es para que los israelitas no olvidaran lo que Dios hizo cuando los sacó de la tierra de Egipto, de su esclavitud con los egipcios. Sin embargo, otro memorial que el Señor les dejó o les dio a los israelitas fue el del día de la expiación, para que nunca olvidaran su condición de pecado. Año con año tenían que estarlo recordando. Y este es el memorial que el escritor a los hebreos está mencionando para hacer un contraste entre los sacrificios de la ley y el de Cristo.
Porque en los sacrificios de la ley, cuando se derramaba la sangre de toro y de machos cabríos, estos no podían quitar los pecados, como dice el versículo 4 de nuestro texto base. Regresemos ahí. Hebreos 10:4. Nos dice aquí la Escritura: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Ahora, el motivo por el cual los animales no podían quitar el pecado de forma definitiva era porque su sangre no era de la misma naturaleza de aquellos que estaba representando en sacrificio. Sin embargo, en relación a Cristo, la Escritura nos dice que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre para tener nuestra misma naturaleza y de esa forma expiar nuestros pecados, como también lo menciona el escritor a los Hebreos en Hebreos 2, Hebreos 2, versículos 14 al 17, donde nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, es decir, Jesús, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces es claro que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre para poder expiar los pecados en la cruz. Pero de igual forma, para que a través de su sangre derramada en la cruz pudiéramos tener redención, es decir, liberación, como también Pablo lo menciona en Efesios 1, en los versículos 3 en adelante, donde nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y esto es, mis hermanos, lo que Cristo nos otorga por medio de su sacrificio en la cruz, pero de una forma permanente y no temporal, como pasaba en el día de la expiación bajo las ordenanzas de la ley. Ahora, por otro lado, hablando de memoriales, así como el Señor le dejó a los israelitas el memorial del día de la expiación para que recordaran su pecado, nuestro Señor Jesucristo también nos dejó a nosotros un memorial para que recordemos o estemos recordando su obra en la cruz y su regreso. Y este memorial lo conocemos como la Santa Cena. Y esto es cuando Jesús dijo en Lucas 22, se los vamos a poner en la pantalla, Lucas 22, versículos 19 y 20, nos dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ese es el memorial que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a nosotros como iglesia desde el primer siglo. Por ese motivo Pablo también lo menciona en Corintios capítulo 11, donde nos dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo,
Tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces es claro, mis hermanos, que nosotros como iglesia también tenemos un memorial de parte de Cristo para recordar su obra en la cruz, donde Él entregó su cuerpo por nuestros pecados, pero también para establecer un nuevo pacto por medio de su sangre. Ahora, algo que es lamentable es que muchos cristianos el día de hoy no le dan el debido respeto que se merece este memorial. Y uno de los mayores errores que cometen muchos cristianos es pensar que para poder participar de la Santa Cena necesitamos sentirnos bien. Es decir, no haber peleado en la semana o en ese día, sea con la esposa, con el hijo o con un compañero de trabajo. O el no haber cometido un pecado contra Dios por medio de un chisme o por medio de haber visto algo que no deberían haber visto. O incluso dejar de participar porque como el cónyuge no se sentía bien, dijeron: es que quiero ser solidario con mi cónyuge. Parece que interpretan este memorial como si el Señor nos estuviera diciendo: haced esto en memoria de mí cuando se sientan bien o cuando no hayan pecado. La realidad, como lo mencionamos hace rato, todos los días pecamos. Por lo cual, el pecado no debe ser un obstáculo para dejar de participar en este memorial, porque siempre vamos a estar pecando directa o indirectamente. Por eso podemos ser al contrario. Hay que aprovechar este memorial para meternos y ponernos a cuenta con el Señor. Pedirle perdón. Si hemos hecho algo que no está bien, es el momento pedirle perdón y recordar lo que Él hizo en la cruz para darnos ese perdón. Ahora, otro grande error que cometen muchos cristianos es descontextualizar lo que Pablo comenta cuando habla de hacerlo indignamente. En 1 Corintios capítulo 11, veamos esa escritura juntos. 1 Corintios 11, a partir del versículo 27. De hecho, ahí la Reina Valera trae el encabezado: tomando la cena indignamente. Dice aquí Pablo: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen o han muerto. Ahora, aquí es importante entender por qué Pablo les está hablando de esto. Y el motivo es porque los corintios estaban participando de la cena del Señor de una forma desordenada. De hecho, esto lo podemos ver en el contexto. Leamos ahí a partir del versículo 17, un poquito antes, donde nos dice: pero al anunciarlos esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, esto se refiere a diferencias, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis?
¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Este contexto nos habla o nos enseña que entre los corintios había divisiones, no comían juntos y aparte se embriagaban. Por eso Pablo los está reprendiendo y les dice, en esto no os alabo. Sin embargo, Pablo cierra este capítulo diciendo en los versículos 33 al 34, nos dice, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. De las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces el motivo por el cual Pablo les está diciendo a los corintios que no lo hagan indignamente es porque los corintios tenían divisiones, no comían juntos y aparte se embriagaban en la celebración de la cena del Señor. Por eso es que Pablo se está exhortando a que no lo hagan indignamente, porque es un memorial importante. Ahora, también tenemos que considerar que cuando en el primer siglo se reunían para participar de la cena del Señor, ellos también tenían una especie como de evento de amor o una comida de amor. Es como cuando nosotros nos reunimos y hacemos algo de traje, ¿sí? Donde unos traen pollo, otros pizza, otros fettuccine y al final de cuentas tenemos un gran banquete. Y así era el evento en el primer siglo, porque era una comida de amor, pero la realidad es que comían sin amor, porque no lo hacían juntos. Por eso Pablo lo reprende. Venía, estaba la comida, había alguien que a lo mejor tenía necesidad, ¿no? Y los demás comiendo, así él acá mirando, cayéndosele la baba. Eso no es amor. Por eso le dice, coman juntos. Si es una comida de amor, coman juntos. Y lo tenían la cena del Señor a través de los elementos. Y si se dan cuenta, cuando nosotros participamos de la cena del Señor o la Santa Cena, no tenemos una comida así. Solamente tenemos los elementos y participamos de la cena del Señor. Por tanto, si no participamos de la Santa Cena, es como si le estuviéramos diciendo a Jesús, no me importa tu memorial, porque es más importante lo que yo siento o de mis sentimientos egoístas. Así que mis hermanos, tengamos cuidado con esto, porque es un memorial que merece todo nuestro respeto y por lo tanto, si somos parte del cuerpo de Cristo, debemos participar de este memorial porque Jesús nos lo dejó. Y ahora no es porque yo lo diga, mis hermanos, sino porque Jesús lo dejó establecido en su palabra, así como el Señor les dejó a los judíos el memorial del día de la expiación. Ahora, retomando otra vez lo que el escritor a los Hebreos establece, cuando está diciendo que la sangre y los toros de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, introduce una acción divina. Y esto lo hace en los versículos 5 al 7, donde nos dice, regresemos allí, a Hebreos 10:5. Nos dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y aquí entramos, mis hermanos, a nuestro tercer punto de la enseñanza. Porque los sacrificios de la ley dejaron de ser de agrado a Dios. Ahora, uno de los grandes retos que seguramente tuvo el escritor a los hebreos cuando estaba escribiendo esta epístola es demostrarle a los judíos convertidos a Cristo cómo Dios desde la antigüedad ya había expresado este desagrado, porque lo hacían de una forma religiosas, porque a final de cuentas muchas veces lo hacían solo por cumplir, y entonces realmente lo hacían de una forma hipócrita.
porque en lugar de presentarlos con un corazón que realmente busca hacer la voluntad, lo hacían con un corazón totalmente apartado de él. Como por ejemplo, el profeta Isaías, quien operó en las tribus del sur, registra cómo Dios les dice al pueblo que estaba hastiado de estos holocaustos. Veamos la escritura de Isaías 1. Vayamos ahí, el profeta Isaías, y leamos a partir capítulo 1, versos 10 en adelante. Isaías 1, 10 en adelante. Dice aquí la palabra de Dios. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traéis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, no son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Se observan, aquí Dios le está diciendo al pueblo que está hastiado de sus holocaustos. Por lo tanto, dice que no va a escuchar sus oraciones porque sus manos están llenas de sangre. Otra versión dice, tiene las manos manchadas de opresión y de violencia. Entonces es claro que el pueblo vivía en maldad, por eso Dios los invita a hacer lo correcto, es decir, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Todo esto con la finalidad de que Él los pudiera limpiar. Ahora, esto fue lo que Dios le dijo a los israelitas por medio de Isaías. Sin embargo, posteriormente, el Señor vuelve a tocar el tema por medio del profeta Jeremías. En Jeremías 6, se los vamos a poner aquí en la pantalla esa escritura. Jeremías 6, 18 al 20 nos dice: por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí, yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para qué a mí este incienso de Saba y la buena caña asolada de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Ahora, el profeta Jeremías también operó en las tribus del sur, pero fue como 70 años aproximadamente después de Isaías. Sin embargo, la actitud de los israelitas estaba exactamente igual. Por ese motivo, Dios los disciplinó por medio de los babilonios, derivado a que su corazón seguía en maldad y no buscaba hacer la voluntad de Dios. Es como si el día de hoy, después de tener esta reunión donde venimos, alabamos a Dios, escuchamos de su palabra, ofrendamos, pero cuando salimos de aquí,
Seguimos viviendo en adulterio, en fornicación, en inmundicia, en lascivia, en idolatrías, en hechicerías, en enemistades, en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, en herejías, homicidios, borracheros, orgías y cosas semejantes a estas, como dice la Escritura en Gálatas. Si nuestro cristianismo está viviendo dominado por la carne, el Señor, mis hermanos, va a considerar nuestro servicio o nuestra ofrenda como algo desagradable. Porque a final de cuentas nos dice ahí en Gálatas que los que practican estas cosas no serán de los que hereden el reino de Dios. Por eso es que el texto base dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Lo cual también indica que el escritor a los hebreos no tomó las escrituras de Isaías ni la de Jeremías para hablar de este asunto. Y él agarró un salmo. Se los ponemos en la pantalla. El Salmo 40. Nos dice aquí este salmo en los versículos 6 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora, la clave de este pasaje es cuando dice, aquí vengo, y después dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Por lo tanto, mis hermanos, esta escritura está apuntando a Jesucristo. Porque es el único, desde que llegó a esta tierra, siempre estuvo buscando hacer la voluntad de Dios. De hecho, él mismo lo mencionó cuando, después de haber hablado con la samaritana, se registra este hecho en Juan 4, versículos 28 en adelante. Véanlo en su Biblia. Vayamos allí a Juan 4. A partir del versículo 28, nos dice, Juan 4, 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y la obra de la que Jesús estaba hablando es la que hizo en la cruz para quitar nuestros pecados. Por eso también Juan dice, allí adelante, se los ponemos en la pantalla, en Juan 6:38, en adelante dice, está hablando Jesús, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, mis hermanos, estoy plenamente convencido de que si Cristo no hubiera buscado hacer la voluntad del Padre, nuestro cristianismo actualmente sería igual que el de los judíos. Es decir, estaríamos haciendo las cosas solamente de una forma religiosa, pero apartados totalmente de la voluntad de Dios. Pero como Cristo sí hizo la voluntad de Dios, ahora nosotros en esa voluntad somos santificados, como dice el escritor a los Hebreos en Hebreos 10:10, donde nos dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Ahora, aquí la palabra santificados se refiere a consagrarse o dedicarse a Dios.
Y cuando una persona está consagrada a Dios o dedicada a Dios, nunca debe hacer las cosas de una forma religiosa o solo por cumplir. Porque si lo hace, eso significa que no hay tal consagración. Porque cuando una persona está consagrada a Dios, siempre, pero siempre va a estar buscando hacer la voluntad de Dios y no la suya. Ahora la pregunta obligada aquí es, ¿cómo estamos viviendo nuestro cristianismo? Es decir, ¿lo estamos haciendo de una forma religiosa o realmente estamos buscando hacer la voluntad de Dios? Y en este sentido, mis hermanos, espero que todos, en todo momento, siempre estemos buscando hacer la voluntad de Dios, porque si no es así, Jesús dijo lo siguiente, y con esta escritura voy a terminar. Se las vamos a poner en la pantalla. Dice aquí Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que mis hermanos, busquemos en todo momento hacer la voluntad de Dios y no obremos de una forma religiosa, es decir, solo por cumplir, porque a Dios no le agrada una iglesia así. Entonces, como conclusión, mis hermanos, a lo que vimos el día de hoy, salgamos de este lugar teniendo presente en primer lugar que a través de Jesús, quien es la imagen misma de las cosas, nosotros como cristianos podemos ser participantes de los bienes venideros como lo es la salvación, la redención, la justificación, la santificación y el perdón de pecados. En segundo lugar, no olvidemos el memorial que Jesús nos dejó para que estemos recordando su obra en la cruz y su regreso por medio de la cena del Señor. Y en tercer lugar, por medio de Cristo es que el Señor nos capacita para que podamos ofrecerle un servicio genuino. Nos da su Espíritu Santo para que ahora, si antes lo hacíamos religiosamente, lo podamos hacer genuinamente, buscando la voluntad de Dios. Así que mis hermanos, seamos esa iglesia que Dios anhela y desea, porque quiere una iglesia que siempre esté buscando hacer su voluntad, porque a final de cuentas, ¿cómo es su voluntad? Agradable y perfecta. Amén, mis hermanos. Bueno, oremos. Oh bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra que constantemente nos está diciendo qué es lo que tú deseas de nosotros, Señor. ¿Qué deseas que respetemos nosotros, Señor? Así que, mi Dios, te doy gracias por tu palabra y permite, mi Dios, que a partir del día de hoy podamos vivir un cristianismo, si es que no lo estábamos haciendo, buscando tu voluntad, Señor. Porque como lo vimos el día de hoy, tú no quieres una iglesia religiosa. Porque cuando el hombre y la mujer es religiosa, va a hacer las cosas sin considerar a Jesús. Y tú no quieres eso. Por eso enviaste a Jesús, para que Él pudiera hacer esa obra en la cruz y pudiera enviarnos al Espíritu Santo para poder reformar nuestra mente. Y ahora busquemos hacer las cosas de una forma genuina. Que también busquemos consagrarnos a ti, Jesús, todos los días. Porque la realidad es que hay tantos afanes que distraen nuestra mente, nuestro tiempo, cuando debemos estar en todo momento considerando tu voluntad, Señor. Permíteme, Dios, que seamos esa iglesia que te exalta, esa iglesia que te alaba, esa iglesia que es obediente a tu palabra, esa iglesia que da testimonio allá afuera en el mundo, no nomás aquí, porque aquí, como lo dijo una vez un pastor, todos nos vemos como santos. Pero la realidad es que cuando salimos, es cuando realmente le vamos a demostrar al mundo la obra que hiciste en nosotros. Estando en la casa con el cónyuge,
en el trabajo, en la escuela, en el parque. Debemos estar reflejando a tu Hijo Jesucristo, porque estoy plenamente seguro que si le queremos compartir a alguien y él nos ha visto haciendo algo indebido, nos va a decir hipócritas, y tú no quieres una iglesia hipócrita. Así que mi Dios, nos ponemos en tus manos y permite que tu Espíritu Santo siga haciendo esa obra dentro de nosotros, Señor, para que en todo lo que hagamos, lo hagamos de una forma genuina y no de una forma hipócrita o por cumplir. Así que, Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu iglesia aquí reunida y de igual forma por tu Espíritu Santo que sigue ayudándonos a buscar hacer tu voluntad. Te lo pido en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús, para tu gloria y para tu honra. Amén y amén.